Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, de acuerdo a el sitio donde nos estén viendo. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde lo que vamos desarrollando siempre lo hacemos con mucho sentido crítico. Saludos como siempre a las personas que se conectan, a las personas que se van suscribiendo, que le dan like y sobre todo a las personas que critican y que me retan intelectualmente. Sobre esos retos intelectuales, causalmente tuve yo el gusto de conocer a un historiador, un analista de conflictos, experto en geopolítica, autor, y tuve la oportunidad de conocerlo por medio de un suscriptor que tenemos mutuo. Saludos a Raúl y gracias por eso. Aquí está con nosotros hoy Francisco García Campa, como les dije ya, historiador, analista de conflictos y una persona que me gustaría que fueran conociendo. Esperemos que no sea hoy la primera y única vez que lo tengamos en el canal. Francisco, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí encantado de hablar contigo y todo con sentido crítico lo que vamos a hablar, pero sentido crítico del positivo, es decir, una crítica positiva de la geopolítica actual. Vamos a intentar hablar de Ucrania, pero enlazarlo, ¿no?, con los conflictos a nivel mundial, porque todo está hiperconectado, ¿no? Es decir, en el mundo actual, pensar que los conflictos son estancos y no tienen conexión unos con otros es muy difícil, ¿no? Es decir, tú como venezolano perfectamente conectarás parte de la Wagner rusa que combatió en Ucrania con la presencia de asesores wagneritas, ¿no?, en Venezuela. O como el hecho de que Rusia esté metido en una guerra hasta el higadillo en Ucrania le impedirá ayudar a sus supuestos aliados bolivarianos. Es decir, todo se interconecta, ¿no? Es decir, yo puedo prometer muchas cosas, pero si estoy metido en el barro de Pokrovsk, difícil me va a ser ayudar a Venezuela cuando casi carezco de una flota de guerra capaz de apoderarse del Mar Negro que supuestamente era suyo, ¿no? Es decir, es importante entender la geopolítica y conectar puntos de un lugar para otro, ¿no? Sí, yo estoy muy agradado, Francisco, porque además el día que conocí a Francisco fue en la presentación de su libro, que hoy también nos hablará de su libro, Un Mundo Convulso. Y claro, hiciste un repaso por todo lo que es la geopolítica mundial y creo que la última parte fue ya abocado al comercio. Y hasta el comercio a nivel mundial tiene unas implicaciones tremendas, todo lo que es la conquista de lo que se conoció hace algunos cientos de años como la ruta de la seda, cómo se dominan los mares, cómo se domina todo esto, ¿no?, desde el punto de vista comercial. Lo que es una guerra no bélica, pero va de la mano la guerra comercial con la no bélica. Exacto. Francisco, yo te comentaba que principalmente mi canal es visto en Latinoamérica, obviamente en Venezuela, en Estados Unidos, pero principalmente por hispanohablantes o por latinoamericanos o por hispanoamericanos, porque el concepto latinoamericano entra a debates algunas veces. Yo soy más del término hispanoamericano. Sí, yo soy yo orgullosamente siempre digo, no, bueno, latino y tal, pero acá he ido aprendiendo que el término latino realmente fue usado es un poco trucado. Así que ahora estoy intentando migrar el latino lo empieza a utilizar ese término Francia para decir también que él tiene, posesiones en América. Entonces, el latinoamericano serían también los canadienses. Correcto. Porque la mitad de Canadá era de lengua francesa y sigue siendo lengua francesa y sigue siendo también antigua colonia francesa. Por lo tanto, tenemos ahí el término latinoamericano. Nadie se le viene a la cabeza que en los premios Emmy de música latina esté cantando Michael Bublé. Pues podría, como canadiense. No, y que si vamos a eso, entonces la gente de New Orleans también son latinoamericanos. Claro. Porque no, también pero Nueva Orleans fue de España, por lo tanto sí que son hispanoamericanos. Punto ahí, claro. Curioso. Fue de España, como conté en mi otro libro, La Frontera Norte. Ah, ese no lo conocía, La Frontera Norte. ¿Ese libro de qué va, Francisco? Es el nacimiento del Far West español, es la conquista española del norte de México y el sur de Estados Unidos. Hasta el 1700, perdón. Entonces, bueno, ahí hay mucha miga que contar sobre lo de Latinoamérica. Hay mucha tela que cortar. Sí. Pero bueno, Francisco, quería que nos dieras un poco un resumen. Yo sé que esto es un poco capcioso, un resumen de la guerra de Ucrania, como si fuera tan fácil de decirlo, pero ¿qué ha ocurrido en el 2025? ¿En qué punto estamos ahora? Y bueno, sobre ese tema, ¿cuáles serían tus proyecciones en el 2026? ¿Terminará la guerra? ¿Se ampliará? Y sobre esos jardines quería que pisáramos el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que este año coincide casi al 90% con el mandato de Trump. Y hay que analizar el conflicto de Ucrania y Trump de la mano, que no se puede obviar la influencia de Trump. Como tú haces en Venezuela, que Trump funciona positivamente para acabar con el régimen bolivariano, eso es lo que se espera. La realidad es que en este caso, en la guerra de Ucrania, el papel de Trump es bastante difícil de comprender,
teniendo en cuenta la geopolítica tradicional estadounidense, ¿no? Pues este 2025 hay que entenderlo todo con el efecto Trump, ¿no? En la guerra de Ucrania. Primero hay que entender, ¿no?, que la guerra de Ucrania al gobierno de Kiev y a Ucrania nunca se le dieron, desde mi punto de vista, todas las armas necesarias para ganar, sino para no ser derrotados, ¿no? Y eso se nota mucho en la ofensiva rusa del 23-24, del invierno, que es cuando Ucrania pierde la ciudad de Avdiivka. Coincidió con dos cosas. La Unión Europea no daba más presupuesto porque había un debate en el que Hungría vetaba la ayuda, y por otro lado, en el Congreso estadounidense, los congresistas republicanos también vetaban ayuda a Ucrania. Y se llegó a un acuerdo en el último momento de Biden, y fue cuando se dio esa orden de entregar armas a Ucrania de forma paulatina en el tiempo, que es lo que está recibiendo Ucrania a día de hoy. Ucrania está recibiendo las armas de la época Biden. Desde la época de Trump no hay entregas nuevas de armas casi a Ucrania. Lo que se está entregando es lo que se aprobó en los presupuestos del 24. Y esto es importante. Trump no está haciendo una gran labor para que Ucrania venza. ¿Por qué? Aquí hay teorías múltiples y teorías variadas sobre su vida, sobre sus relaciones con Rusia, o incluso con su psicología del vencedor y del perdedor, ¿no? Esto lo vi ayer justo en un programa tuyo, que hiciste el análisis psicológico de Trump, y yo creo que en esto hay algo de que a Putin lo considera un vencedor, como él, y lo dijo muchas veces, y de hecho hay escritos en el informe del impeachment del 2019, que sí que se habla de esa admiración que el Trump ya tenía en los años 2000 y previamente a Rusia, pero sobre todo a Putin, como un vencedor. Entonces, claro, ver a su vencedor no venciendo en Ucrania puede que no le guste a él personalmente. Y eso tiene que ver un poco con su obsesión de acabar una guerra, pero de una forma que no sea muy perjudicial para Rusia. Y aquí entra el tema de qué es lo interesante o lo importante para Estados Unidos, ¿no? Lo importante para Estados Unidos es que acabe esta guerra de cualquier manera, o lo importante para Estados Unidos es que esta guerra acabe no venciendo Rusia. No digo siendo derrotada, que eso es muy difícil, sino no venciendo Rusia, ¿no? Y aquí es cuando él declara cosas, dice cosas, y al poco tiempo la realidad cambia y se ven otras cosas en el tablero diplomático, ¿no? Porque ahí está, digamos, la presión del Pentágono, de los servicios de inteligencia, de las empresas, del Deep State, de todo lo que sería el conjunto estadounidense, y algo que se olvida cuando analizamos las palabras de Trump es que el 80% de los estadounidenses están a favor de Ucrania. Y cuando el 80% están a favor de Ucrania, y eso significa que más de la mitad de los republicanos están a favor de Ucrania, es muy difícil hacer una política contraria totalmente a Ucrania, ¿no? Y ahí viene el problema de todo lo que estamos viendo en este año 25, ¿no? Sobre la negociación de paz, ¿no? Siempre va con una bravata contra Ucrania, un borrador de negociaciones siempre a favor de Rusia, pero cuando empiezan a negociarse, empieza a aparecer informes, filtraciones, empieza a aparecer Marco Rubio como un elemento del Estado, ¿no? Es decir, como algo, no un maga, como el resto de miembros del gobierno estadounidense, que son más bien outsiders, ¿no?, de la política. Marco Rubio, que es un político tradicional estadounidense, cambia y quita puntos de la negociación, esos famosos 28 puntos. Quitan los 8 peores para Ucrania, lo de ceder territorio no conquistado, no entrar en la OTAN, cambiar su constitución para no entrar en la OTAN. Todo eso se elimina y quedan 20 puntos que, bueno, son perjudiciales, algunos de ellos para Ucrania, pero no son los que Rusia firmaría a la primera, ¿no? Por lo tanto, se ve claramente un discurso personal muy a favor o muy tendiente a no caer mal en Rusia, y la realidad de la diplomacia estadounidense, que no se aleja tanto de sus aliados tradicionales. Eso se ve mucho incluso en el mensaje contra la OTAN, ¿no? Yo acabo de leer un libro ahora mismo que es Nuestro hombre en Estados Unidos, que es un libro de un georgiano hablando de las conexiones históricas de Trump y Rusia, ¿no? Y él habla y suelta ya una noticia que en el año 1985-86, no me acuerdo exactamente, 85-86, Donald Trump gastó $100,000 en publicar una carta abierta al público estadounidense, cuando no era político todavía, hablando en contra de los gorrones europeos de la OTAN y hablando en contra de la OTAN. Es decir, él ya tiene en mente esto ya hace tiempo. Bueno, pero disculpa que te interrumpa. Es que ayer que se me olvidó decirlo, que desde los 80 hay biógrafos de Trump que en entrevistas con él habla de su admiración
al autoritarismo soviético. Sí, sí, sí. O sea, esto no se puede perder de vista. Y nosotros en este punto, los venezolanos, hasta en general, no me voy a circunscribir a los venezolanos. En Occidente hay este movimiento hasta cierto punto tendiente a Trump, pero no nos tenemos que olvidar quién es Donald Trump y cuáles son realmente sus intereses y su perfil, porque en este momento coincidimos, pero puede que en algún momento no coincida. Os va a pasar igual que a los europeos. a los que en este... Bueno, yo lo primero que invito a muchos es a leer esto. National Security Strategy, que lo publicó en noviembre del 25. Okay. No es mío. Está firmado por Donald Trump. Como psicólogo, algún día me tendrás que interpretar esta firma, pero importante que está firmado por él. Y aquí resume todo el plan estratégico de Estados Unidos en la era Trump, ¿no? ¿Dónde lo podemos conseguir, Francisco? Esto lo pone, está abierto. Esto estuvo rondando por ahí. Yo lo encontré en Twitter, pero si eso te lo paso. El National Security Strategy, que es básicamente qué plantea Estados Unidos para su seguridad nacional. Habla de términos de cómo imponer la política estadounidense. Y cuando habla del hemisferio occidental, habla de América. Y dice una frase que creo que lo vais a entender perfectamente. En el hemisferio occidental, Trump es el corolario de la doctrina Monroe. Es decir, el corolario es la cima, donde se va a cumplir el culmen. Por lo tanto, ahora entenderéis por qué quiere Canadá, por qué el Golfo es el Golfo de América, no el Golfo de México, por qué quiere Groenlandia, porque él, desde su punto de vista, su misión es cumplir la doctrina de América para los americanos. Y eso es importante que entendamos esto. Es decir, o de América para los norteamericanos. Eso, sí. No, es que, a ver, americanos son ellos, los demás sois otra cosa. Totalmente. Sudamericanos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando esto se publica, se hace por escrito y se establece cómo se va a hacer y habla de la lucha contra la droga, que es cierto, pero lo hace casi como una excusa o como un elemento accesorio, cuando habla de la relación con los países europeos, que bueno, que somos unos woke todos y que estamos pervertidos por la cultura woke, es decir, cosas de esas todos los días, ¿no? Y que su objetivo, y esto es algo que no oculta, es, en el caso europeo, es destruir la Unión Europea. Apoyar a los movimientos más nacionalistas en Europa, contrarios a la Unión Europea, y justo cuando él dijo esto, esa semana, todos los bots rusos, todos los agentes de información rusos, el propio Lavrov, el propio Dmitriev, hablaron y dijeron que básicamente Europa era una unión de burócratas enfocados a robar a los europeos, ¿no? Y fue una campaña que Elon Musk también resaltó, debido a que justo ese día le habían puesto una multa a la Unión Europea por usar información de sus clientes de forma ilegal. Es decir, claro, Europa es un problema para estas autocracias. Es decir, esta gente que son ricos y tienen poder, no quieren nadie que se lo limite, ¿no? Y por eso quieren buscar países débiles que no se atrevan a enfrentarse a sus poderosos abogados, ¿no? Entonces, claro, lo que hablábamos tú y yo cuando estuvimos tomándonos un café, donde, claro, la Unión Europea como bloque le puede presentar un contrapeso a Estados Unidos. Desde el punto de vista comercial y político, le conviene más que haya independencia de países, pequeños países independientes, pequeños bloques. A ver, nosotros tenemos, si sumamos los ejércitos de los países, ronda Europa 1,5 millones de soldados. Otra cosa es que Europa tenga lo que se dice aquí en España, los huevos, ¿no? Los cojones, para luchar. Pues no, ahora puede que no. Europa despertó de lo que llama un filósofo asturiano, Gustavo Bueno llamaba, que falleció, el mundo Alicia, ¿no? Ese mundo de fantasía en el que se pensaba que todo era paz, todo era amor, el ejército era solo una ONG que repartía caramelos con un blindado, pues acaso se los querían robar en los países en conflicto. Pensábamos que las fronteras no existían, que eran un concepto que es verdad que en Europa no existen y tú puedes recorrer toda Europa sin mostrar ningún documento, ¿no? Eso es algo que jamás se había soñado en Europa. Es decir, lo que se logró en Europa es verdad que es una fantasía de esta Segunda Guerra Mundial, que no haya una guerra entre europeos, salvo lo que pasó en Ucrania. Y alguien me dirá lo que pasó en Yugoslavia, pero Yugoslavia estaba fuera de la Unión Europea y Yugoslavia fue una guerra civil, ¿no? Entonces tenemos 80 años o más de paz, una paz que en el fondo es lo mejor, ¿no? Es lo que deseamos todos, ¿no? Para nuestros hijos, que crezcan en paz, que crezcan en prosperidad, en mejora económica. Pero después, claro, tiene problemas. Cuando niegas las fronteras exteriores, tienes un problema con la migración ilegal
problemática, ¿no? Tienes otro problema con la seguridad, porque al quitar la importancia de las fronteras, quitas la importancia de los ejércitos que defienden las fronteras. Y eso hace que Europa llegase a un momento que, por ejemplo, Holanda pensase eliminar los carros de combate de su ejército, porque no los iba a usar nunca. Entonces, si eso se hubiese extendido, hubiese sido muy problemático para lo que nos vino de repente, ¿no? En el 2014 vino la crisis de Crimea y Donetsk y Lugansk. Algunos despertaron, pero poco. Pensaron que las sanciones económicas servirían para acabar con esto. Y vino el 2022 y nos pilló a todos al pie cambiado. Y Europa empieza a rearmar. Es verdad que Trump, en algo le doy la razón, es que se gasta poco en defensa y él presiona y logró que muchos países aceptasen el 5%, que es un 3,5 en defensa directa y un 1,5 en infraestructuras, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo no conocía ese concepto del mundo Alicia, pero también desde mi óptica considero que, bueno, lo puedo yo interpretar de esta manera. A ver, déjame colocarme acá en pantalla. Y es que este belicismo o este pragmatismo, que lo decía yo ayer en el perfil psicológico de Trump, este pragmatismo extremo también esté llevando a que los países despierten y digan, oye, no podemos seguir en esto y realmente acá no podemos seguir repartiendo caramelos porque en algún momento nos van a cambiar balas por caramelos. Claro. Y aquí en Europa lo que está pasando es que se despertó. España es el que menos. Esto hay que darle gracias a nuestro gobierno, que no despierta por X motivos. Yo es que me tengo que reír. Entonces, el resto de países despiertan y en Europa se está tomando conciencia de la seguridad europea. Algo que ahí hay que agradecer solo a Trump. El hecho de que Trump nos ponga o nos diga que a lo mejor si atacan a Europa, como dice en este informe, a lo mejor Estados Unidos no tiene que venir a atacar, a defendernos, porque ya nos defendemos solos. Pues claro, cuando ponen esto por escrito, o cuando a Taiwán se lo ponen por escrito y a Japón, no sé yo qué política está haciendo de alianzas, ¿no? Es decir, cuando tú pones por escrito que los países tienen que fortalecer sus defensas y Estados Unidos ya no va a necesitar ayudaros, a ver, está muy bien, es verdad, pero no tienes que decirlo, sino ¿para qué sirve ser aliado tuyo? Entonces me voy por libre por el mundo. Es decir, ¿para qué queremos ser aliados de Estados Unidos si nos dice por escrito que a lo mejor no nos ayuda? Entiendo. Entonces, claro, esto es un problema muy grande, ¿no? Entonces, nosotros en Europa, pese a que hay voces, ¿no? Y voces contrarias a la Unión Europea, que coinciden, que son también contrarios al apoyo a Ucrania, la mayor parte de los partidos políticos europeos, lo digo para la parte de gente que vive en América, apoyan a Ucrania, apoyan un aumento de la defensa europea. No sabemos cómo, si haciendo un euroejército, haciendo unidades mixtas. Ahora se acaba de aprobar, por ejemplo, el espacio Schengen militar, que es algo que antes no pasaba. Yo podía ir hasta Estonia o Letonia o Lituania en coche, sin problema ninguno, solo echando gasolina. Y un vehículo militar tenía que ir parando en fronteras. Ahora, si ese vehículo militar va a Estonia, no tiene que parar ni nada en ningún país, y sobre todo el ferrocarril, que es donde se mueven los convoys militares, ¿no? Entonces, hasta hace poco era más fácil enviar una brigada española a un drill, ¿no? A un entrenamiento en Estonia, mandarlo por barco, que mandarlo por ferrocarril. Ahora ya con el espacio Schengen se va a empezar a mover más por tierra. ¿Eso entró en vigencia cuándo? No, hace 2 meses, supone. Ok, no lo sabía. No, es que claro, esto de la Unión Europea, claro, estamos ahora dándonos cuenta que teníamos fallos, ¿no? O incluso fallos en que a la hora de planificar un puente no se tiene en cuenta el paso de vehículos blindados, cosa que antes era casi obligatorio tener en cuenta, ¿no? Ahora se empieza a tener en cuenta, pues eso es el 1,5 en infraestructuras, ¿no? O el tema de la protección de Internet, que es un campo de batalla muy importante en la guerra híbrida, los ataques de Internet, los ataques, por ejemplo, a infraestructuras eléctricas, energéticas, todo eso hay que empezar a tomárselo seguro y defenderlo. Pues entonces todo esto, claro, que me estoy dispersando, tiene que ver con el 2025, ¿no? Con la llegada de Trump y su obsesión por acabar la guerra de Ucrania en 24 horas. Acuérdate que lo decía, yo acabo la guerra de Ucrania en 24 horas. Pasaron 24 horas y dijo, no, bueno. Hace falta más. Hace falta una semana. Y después dijo 5 meses. Y me acuerdo que 5 o 6 meses, no, 5. Y dio hasta mayo más o menos a Rusia de plazo para ir acabando la guerra. Y no lo logró. Y fue cuando empezó a amenazar que iba a dar más ayuda a Ucrania, que permitía a Ucrania atacar tal zona. Al final, fuimos viendo un aumento del plazo y cada vez que a Rusia le daba un ultimátum, le decía, mira, si dentro de 20 días no negocias tal cosa, autorizo no sé qué. Justo el día antes, Putin llamaba y ya se rompía el plazo, ya está, solucionado, más plazo. O cuando se hablaba y se rumoreaba
que se iban a entregar los Tomahawks a Ucrania para atacar infraestructuras críticas rusas en la retaguardia. Justo el día antes de que se iba a anunciar, ya estaba Zelensky viajando hacia Washington y se sabía que se podía decir eso. Putin va y llama a Trump, y Trump, ya feliz porque le llamó Putin, habla de la reunión de Alaska, ¿no? Y van a Alaska. Y en Alaska, a bombo y platillo, Trump recibe a Putin, ¿no? Como en la pista, la imagen rodeado de F-22, los F-35 y los B-2 volando por encima para decir, yo lo tengo más grande. Sí, ese fue el mensaje. Es así, o sea, vamos a decirlo así. Van a tener una reunión y tal, y esa reunión va a ir más adelante, y hay una comida que se anula, pero no se dice que fue un fracaso, pero se anula la comida, muy extraño, ¿no? Y siempre fue una negociación dura y se dijeron las verdades a la cara. Eso significa que fue un fracaso. Pasa el tiempo, hay otras reuniones, hay lo de lo de Canadá fue lo de Alaska fue en verano. Después vino de los Tomahawks en octubre, por ahí, más o menos, noviembre, que fue cuando dijeron que iba a haber una reunión en Budapest. Que vamos a hacer una reunión en Budapest. A los 2 días, Marco Rubio dice que no, que se anula la reunión de Budapest. Y empiezan a seguir. Y en diciembre nos enteramos que desde octubre, más o menos, finales, de forma secreta, Kirill Dmitriev y Witkoff, que Dmitriev es el que maneja el Fondo Soberano de Inversiones ruso, y Witkoff, que es un estadounidense de origen ruso, amigo íntimo de Trump, con el que jugaba al golf mucho, negocian en secreto, fuera de lo que sería el establishment estadounidense, una lista de 28 puntos, que se filtra misteriosamente esa lista. Claro, se filtra porque a gente le interesa que se sepa lo que están negociando, ¿no? Y se filtra, y claro, cuando se ven los puntos empieza el escándalo, claro. Europa empieza a apoyar más a Ucrania porque dice que esto es inaceptable. ¿Cuáles eran los puntos más criticables? Más criticable que Ucrania tenía que entregar el territorio no conquistado del Donbass. Es decir, el 20% de Donetsk, que está en manos ucranianas, lo tenía que entregar sin combates. Okay. A cambio de nada, porque no le entregaban territorio en otro lugar que podía ser intercambiable. Y que después, básicamente, ese territorio fuese ruso, que Ucrania lo cediese cuando no puede cederlo, porque la Constitución, al igual que la española, no podemos declarar la independencia de un territorio. España es indisoluble y Ucrania también es indisoluble. Por tanto, no se puede admitir la disolución del país o la pérdida de territorio sin un cambio constitucional. O sea, que no es tan fácil. Entonces, la realidad es que Ucrania puede perder territorio de facto. Es decir, internacionalmente seguirá siendo de Ucrania, según las leyes internacionales o según el concepto, pero de facto lo va a controlar Rusia. Parecido a un territorio ocupado de los de Israel, parecido, una ocupación militar, no es suyo, pero lo gobierna, ¿no? Entonces sería algo parecido, lo que podría ser la solución. Entonces, eso, claro, Ucrania dice que no lo va a admitir, entregar lo que no le quitaron. Vale, lo otro podemos admitir que no lo vamos a recuperar, a cambio, que esto es importante. En los 28 puntos había una reducción del ejército ucraniano a 600.000 soldados en tiempos de paz y que no había garantías de seguridad casi. No estaban establecidas qué va a pasar si Ucrania admite perder el territorio, admite establecer una zona desmilitarizada. ¿Qué pasa si Rusia ataca? No había nada, porque le prohibían entrar en la OTAN. Si tú no puedes entrar en la OTAN, no se aplica el artículo 5 de ayuda mutua, ¿no? Además, no podía entrar porque, 2 puntos, la OTAN tenía que poner en sus normas que no admitiría jamás a Ucrania, la OTAN ponerlo, y que Ucrania en su constitución pusiese no entrar en la OTAN. Claro, esos 28 puntos eran infumables para Ucrania y infumables para Europa. Entonces, hubo una reunión con Marco Rubio en Suiza y fueron definiendo puntos y se llegaron a 20. Esos 20 son el borrador que en los últimos días se presentó a Rusia y, bueno, se está hablando de que se está progresando, ¿no? Y ayer mismo fue cuando Trump dijo una cosa que es magnífica. Las palabras fueron básicamente: yo sé que Putin quiere que Ucrania gane.
Es algo así quiso decir, no sé exactamente. Básicamente vino a decir esa frase. Búscala, yo creo que es Putin dijo que quiere que Ucrania gane en las negociaciones. Es decir, no entiendo muy bien. Ahora estoy entendiendo porque no entendía el contexto. Ayer me llegaron y vi unos mensajes en la red X y era algo así, era mucha broma cerca, pero ya veo de dónde salió. Ya Sí, veo, lo dijo en una de sus ruedas de prensa. Yo cuando yo flipo, mi cerebro hace toch. Porque mira, una cosa que es importante entender, en este libro lo cuento, cuando hablo de las claves geopolíticas, una de las cosas que hablo es no olvidar jamás el elemento personal. Cuando se habla de política podemos hablar mucho de los estados, de las naciones, de los pueblos, ¿no? Los pueblos quieren, las naciones desean, ¿no? Pero la realidad es que es el gobernante. En las democracias el papel del gobernante es más limitado porque existen contrapoderes, pero en las autocracias o en las democracias débiles el papel o el deseo de un líder es muy importante. Y claro, si tú tienes gobernando una persona con una personalidad X, sus decisiones pueden ser muy peligrosas. Y es lo que puede pasarnos en el caso de Trump, ¿no? Trump tiene una concepción contraria a Europa, una concepción amante de lo autoritario, no voy a decir antidemocrática, pero amante de lo autoritario, eso está claro. En las 3 biografías que leí, las cosas se ve claramente. Entonces, claro, todo eso hay que interpretarlo a la hora de ver su relación con Putin y con Rusia. Aparte de los negocios que tuvo con Rusia cuando le invitaron en el año 87 a gastos pagos, en la época de Gorbachev le pagaron un viaje a Moscú para hacer una torre Trump, ¿no? A eso básicamente... No, y que no se recuerda el tema de las primeras elecciones, las del 2018, cuando él gana, que pasa que eso se desapareció. No, la memoria se olvidó. La influencia de hackers rusos a favor de Donald Trump. No, eso está demostrado que fue real. Lo que pasa es que en el impeachment, como se llevó vía impeachment por haber mentido, el problema es que perdió ganó el impeachment. Y al ganar el impeachment parece que es inocente. No, lo que pasa es que le declararon inocente los suyos, porque tenían mayoría en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se demostró en el impeachment, que se puede buscar, hay pruebas muy claras de esa relación, de esa interconexión. Yo tengo un programa que se llama Desmontando la Matrioska, que es las relaciones de Trump con Rusia, ¿no? Y claro, eso está claro. Otra cosa es que afecte tanto a su política. Pues puede que sí, yo no tengo duda ninguna que una persona que tiene un ego fuerte, ¿no? Una persona que tiene una visión, ¿no? Muy personalista y mesiánica incluso. Y hay que tener en cuenta otro elemento. Es que sobrevivió a un atentado y para sus más admirados, ¿no? Para sus magas 100%, es casi un milagro divino, ¿no? Es decir, Dios quiso que sobreviviese a una muerte. Claro, tanto, hay un destino, hay una predestinación sí. a algo. Sí. Y después hay que entender que él personalmente no es una persona muy conservadora, muy creyente en su vida, es todo lo contrario. Es decir, es casi lo que una persona conservadora, yo soy una persona conservadora, sería lo contrario a lo que yo entiendo como forma de vida conservadora cristiana, ¿no? Es decir, es todo lo contrario. Es divorciado 3 veces, con amantes, casado y salía con sus amantes, una vida luctuosa con las chicas Playboy, no, las chicas estas Miss, porque él era el que llevaba las Miss Universo. Todo eso que estoy diciendo, alguien dirá, este tío, ¿a qué viene a decir esto de las mujeres de Trump? Pues porque en los servicios de inteligencia, en la guerra de espionaje, una persona con debilidades es una persona fácilmente reclutable. Es decir, si yo tengo una persona que tiene debilidades y sé cuáles son, le puedo hacer chantaje. Si yo le llevé a Rusia, estuvo 3 veces en Rusia, en 4, con fotos de chicas guapas y tal. Claro, puedo hacerle fotos, puedo hacerle chantaje. Es una de las teorías sobre la relación con Rusia. Otra, el dinero, que le compraron y le rescataron muchos de sus negocios fracasados en Atlantic City, en los campos de golf de Miami, se lo compraron rusos vinculados con la mafia rusa. Y en Rusia no hay mafia que no está detrás del FSB. Por lo tanto, todo se va vinculando y conectando, ¿no? Sí, que tú que estás aclarando, perdona que te ataje, Francisco, para dejarle claro a no quiero dejarlo claro, que no quiero entrar en la cárcel. No, digo dejar clara tu posición y sobre todo lo que estamos haciendo en el programa. Y menos mal que yo vengo aclarándolo siempre. Los intereses de Donald Trump en este momento coinciden con los de los venezolanos. Pero yo a veces bromeo, yo digo que con toda esta
esta efusión y efervescencia, todo el mundo no es que Trump es buen padre, buen hijo, es buen presbiteriano, es buen católico, es buen... Y yo que leí en su oportunidad hace ya algunos años, antes de que fuera presidente, una biografía, y me gusta ver algún tipo de documentales de diferente enfoque, porque entonces ayer veo los mensajes ayer del programa, es que tú ves Netflix y lo que dice Netflix, yo puedo verlo de cualquier fuente y tengo la capacidad también para descartar y también metabolizar algo. Y lo que quiero decir es que, vaya, la vida de Trump ha sido muy polémica. Eso es algo que no se puede ocultar. Y además de que ha sido polémica, vaya que ha demostrado que sus intereses siempre van por encima. De hecho, lo decía ayer en el perfil psicológico, la moral siempre queda supeditada al objetivo. Y eso es importante decirlo, porque la moral no es una prioridad, o el correcto proceder no es una prioridad. Lo que es la prioridad es la consecución de los objetivos. Si eso nosotros en Latinoamérica, en Occidente, nos repercute en consecuencias positivas, pues bienvenida sea. Pero no hay que dejar de ver el mapa completo. Claro, justo. A mí me acusan de comunista. ¿No? Sí, claro. A mí también. Cuando me acusan todos los días de facha, de nazi. Este libro, Los hombres de Putin, cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente. Claro, a ver, leer esto no es como hacer un tuit insultando a alguien, ¿no? Hay que estar más tiempo. Dedica una parte a la relación con Trump. Bastante interesante. Y con Londres, con Londongrado, que es muy interesante. Londongrado. Sí, claro, no. Londres, la inversión de los rusos en la City londinense fue impresionante. Lo que es cierto es que en el caso de Londres rompieron relaciones completamente con ellos y sin miramientos, debía ser que no tenían muchas pruebas, los dos partidos van en contra de Rusia, aunque antes eran... Pero es que han asesinado, la inteligencia rusa ha asesinado en territorio inglés a rusos. Sí, intentaron a uno que al final mataron a dos vagabundos en vez de ellos, sí. Y después, este libro que es muy pequeñito, este sí que es más asequible, Nuestro hombre en Washington, Donald Trump y su logro y su larga relación con Rusia, de Regis Genté, que es un georgiano que vive en Francia también. Bueno, muy interesante este libro, que es básicamente un desarrollo de lo que en este es un capítulo, aquí meten más información, y habla de esa relación, ¿no? Hay que partir de que Trump es Trump, y Trump no es un republicano. El primer partido en el que intentó entrar fue en el libertario, después intentó en el 2000 en los demócratas, y cuando ya no logró esto fue a los republicanos. Había intentado en la época de Reagan, a través de uno de sus albaceas, uno de sus abogados, conectar con la campaña electoral de Reagan, pero no tuvo acceso, no le consideraron tal, y dejó la política hasta que viajó a Rusia y volvió, e intentó ya, después de ese primer viaje a Rusia, meterse en política, ¿no? Entonces, hablan muchos de que es un agente de influencia, esas personas que tienen cierta capacidad para influenciar en una dirección. Y claro, vio en el movimiento republicano había fisuras y logró entrar y romper el Partido Republicano. El Partido Republicano estadounidense está roto. Es decir, el republicano tradicional, el que es un conservador, pero digamos de escuela Reagan, ¿no? Un liberal en lo económico con ciertos valores cristianos o religiosos, frente al MAGA, ¿no? El MAGA es un populista con elementos en algunos casos libertario, económico, pero en otros son casi intervencionistas, y después tienen ese carácter mesiánico de oposición al woke, ¿no? Es decir, el momento que acumula la victoria de Trump es una respuesta anti-woke, es decir, no es en verdad personas que tengan cosas en común. Son cosas que lo único que les une es el odio al contrario, ¿no? Es decir, es el problema que estamos viviendo en las democracias, y para mí es lo más problemático, es esta polarización. Y Trump es un ejemplo de la polarización. Es un ejemplo de un discurso de nosotros contra los otros, le sirve a él para ser intocable, ¿no? Y pensar que estamos hablando de un personaje que cuando había ganado las elecciones en noviembre del 24, vino a decir algo así, que yo lo tengo en mi cabeza. Yo puedo ir por la calle, matar a alguien y me seguirán votando. Eso fue textual, eso fue literal. Sí, más o menos era así. A ver, puedo cambiar, lo puedo buscar para decir, espera. A ver, lo busco. Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos. Si quieres lo tengo aquí, está en El País, en todos los sitios. La frase es: podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos. Declaración en Iowa el 1 de febrero en las primarias. Claro, es que es un perfil ególatra y narcisista tremendo, es gasolina pura. Ajá.
Esto es que es muy fuerte decir esto. Es decir, claro. A ver, esto, en mi país, pues, nuestro presidente podría decirlo perfectamente, no digo yo que no. él diría otra hablando cosa, ¿no? de narcisistas y ególatras, el tema de Pedro Sánchez no es el tema de hoy, pero es un tema que da miedo. Tiene también de esto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que dirán, pero este no era de izquierdas porque esta vez es con Trump. No. Soy una persona con sentido crítico. Ahí creo que es importante entender esto, ¿no? Pues tenemos a Trump, que es un personaje digno de película, sería el malo de la película, más que el bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos le funcionó esa polarización muy bien. Populismo. En el 2018 la manejó cuando perdió las elecciones el 21, el 20, pero manejó muy bien todo eso, de asalto al Congreso, que es algo que desde el punto de vista democrático es inasumible. Y para reconocer que él fue el culpable, lo primero que hizo al llegar al gobierno que fue amnistiar a los que asaltaron el Congreso. Es decir, podías negar lo que quieras, pero haciendo ese acto estás diciendo que estás detrás. Claro, nos vamos también a un Biden que su último acto como presidente de Estados Unidos fue amnistiar a sus hijos y a su familia para que no le pudiesen condenar. Sí, digno de películas, digno de películas. Claro, pero es que a lo mejor Biden decía, el que viene ahora lo puede hacer. Va a ir a por los míos, es que el problema es que tienen cosas, lo sabe, sobre todo el hijo, sí, no me acuerdo el nombre ahora mismo, tiene cosas y van a ir a por él, pues lo amnistío, pero no está bien, es decir, esto es como, me lo imagino ahora mismo en España esto. Sí, Hunter Biden se llama este chico. De hecho, por ahí hay ahora personas afirmando que hay pozos petroleros o hay un pozo petrolero que es de Hunter Biden en Venezuela. Por eso también se habla de, digamos, esta política amplia que tuvo Biden con Nicolás Maduro. Hunter en Ucrania sí que dicen que tenía cosas, pero... Sí, total. Bueno, pero también decían que tenían los chinos, es decir, los chinos tienen el 15% de las cosechas, o sea que tampoco... Sí, el tema aquí es que esto parece sacado de alguna novela, o uno piensa que este tipo de historias van a quedar o quedan relegadas a países tercermundistas, pero no, es que pasa en la principal potencia de los Estados Unidos, en la principal potencia que son los Estados Unidos, y como hay tanta información, una va enterrando a otra y perdemos de mira lo que son lo débiles que están siendo actualmente las democracias. Antes de que ganara Trump, yo decía, prefiero a Trump que a Kamala Harris, pero por allí, menos mal que todo queda en video. Yo lo que decía es la debilidad occidental está tan grande que la mejor opción que tenemos es Donald Trump, que hasta este momento, repito, a nosotros como venezolanos nos conviene, es el único que se le ha parado de frente al chavismo y les ha respondido de la misma manera. Ustedes son unos matones, yo también soy un matón y eso nos conviene, pero vaya que hay que estar viendo el escenario. Mira, yo aquí, Eduardo, te puedo decir una cosa que en el fondo es cierto lo que estás diciendo, pero no lo está haciendo por el motivo que tú crees. Es decir, que tú estás diciendo. Él le importa, a ver, lo digo claramente, a Trump le importa un comino la política interna de Venezuela. Total, sí, lo sabemos. Le da igual que estuviese en los bolivarianos o los manchucuarios. Es decir, a él, mientras esos que estén ahí no le supongan un problema para él, no hay problema. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Incluso si esos bolivarianos hiciesen un giro y fuesen pro-trumpianos y siguiesen siendo igual de dictadores, yo creo que a él no le importaría nada. A él lo que le importa es que tiene un problema de caída de la opinión pública, del apoyo, muy grande. Tiene un problema real de salud pública en Estados Unidos, con la droga. Aquí podemos decir que el culpable es el que vende, pero también hay que pensar por qué se compra. Es decir, ¿por qué hay tanto consumo de droga en Estados Unidos? ¿Por qué hay 100.000 estadounidenses que pueden morir al año? Eso hay que pensarlo. No solamente es porque te lo vendan, es porque tú lo compras. Y también el ciclo se amplía. Porque cada vez se vende más, porque cada vez se compra más. Es decir, al final habría que atacar también un poco el problema que tiene Estados Unidos de salud mental. Es una sociedad en la que, por ejemplo, en España se toman antidepresivos, pero te los da el médico y te los paga gratuitamente la Seguridad Social Española. O pagando el 20% del coste del medicamento. Gratuito. Los pagas tú y yo. Lo pago yo, que lo uso menos que otro. O lo pagas tú, que no usas ninguno, ¿vale? Pero la realidad es que en España y en Europa el sistema de sanidad es... A ver, no digo que el americano sea malo. No, si tienes dinero no es malo. Pero si no, no es muy bueno, ¿no? Pues en Europa, por suerte, la salud mental es un problema gordo, pero existe medicación médica.
¿Qué pasa? Que en Estados Unidos el fentanilo es un medicamento que se daba en tratamientos de seguridad social, lo pagaban los médicos, es decir, lo recetaban los médicos, pero cuando empieza a haber un difícil acceso a los medicamentos por el coste y sobre todo por a lo mejor en los seguros médicos y todos esos problemas, empieza a haber gente que empieza a consumirlo ilegalmente. Y el problema que tiene el fentanilo frente a otras drogas es el precio. El fentanilo es baratísimo, porque es un producto que se hace en laboratorios, no hay que tener una plantación, no hay que tener un procesamiento, sino que directamente se fabrica y se vende, ¿no? Entonces, el fentanilo está generando mucho daño en Estados Unidos, mucho más que la cocaína. Y lo que se está atacando es la cocaína, que no es el problema de salud pública en Estados Unidos, es fentanilo. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque es más fácil o encontraron la fórmula perfecta. Tienen un malo malísimo, que es Venezuela, y droga. Pero si nos vamos a analizar dónde entra la droga en Estados Unidos, no entra por el Mar Caribe. El 90% de la droga entra por México. Es decir, la mayor parte de la droga entra por México. Cuando dicen que destruyendo una lancha de narcos se acaba el tráfico, está olvidando todo el tráfico que hay por México. Es decir, es un problema más difícil y hay mucho tráfico por la costa del Pacífico. Entonces, encuentra un país que es el malo malote, que es cierto, es decir, es el archienemigo. Y ahí está Marco Rubio, que es la visión del cubano en el exilio, que ve a Venezuela como la extensión de Cuba, y lo tiene en su mente desde hace tiempo. Marco Rubio siempre lo tuvo en su mente, pero Marco Rubio sí lo tiene en su mente como un luchador en contra de las dictaduras en Latinoamérica. Pero Trump no. Trump lo tiene como un elemento de su agenda interna, ¿no? Es decir, sí, a veces, Francisco, y perdona nuevamente, porque nosotros, claro, polarizamos o nos matizamos mucho con la visión europea sobre el conflicto de Venezuela y lo que se escucha mucho es que, bueno, es que Trump quiere los recursos y Trump quiere los recursos. Entonces, claro, nosotros como venezolanos también decimos, bueno, o los venezolanos que somos opositores decimos, no, bueno, excelente, si quiere los recursos, excelente, porque hasta este momento Estados Unidos los paga. De hecho, en este momento Chevron sigue extrayendo petróleo y se le sigue permitiendo y sigue pagando. No, entonces nosotros no lo vemos nada más así los que tenemos el perfil crítico, porque también vemos a Venezuela como un eje de conmoción o de irregularidad o de franquicia, porque ha ido franquiciando lo que es su modelo hasta Europa. Entonces creemos, o yo todavía mantengo esta visión o esta opinión de que realmente ellos se dieron cuenta, porque ya hay tanques de pensamiento que lo venían desarrollando desde hace años, es el problema de Venezuela es hemisférico. Exportaron un modelo tremendamente peligroso y así lo vemos. No lo veo, creo yo, a lo mejor estoy siendo muy inocente, que no nada más se circunscribe al tema de, bueno, quedarme yo con el petróleo y que tenga libre acceso a él. Creo que va más allá. No, a ver, aquí es complejo, porque nada es blanco y negro y todo es una gama de grises impresionante. Tienes razón. El dinero que tiene Venezuela lo usa para transmitir su mensaje, sí. Yo creo que es más bien para ganarse amigos en el entorno. Total, la petrochequera que llamamos. El hecho de que el otro sea más o menos socialista está bien, pero lo que le interesa es tener amigos. Esto es como Irán, cuando financia un partido de extrema izquierda español, no lo hace para tener islamistas chiitas en España. Lo hace para desorganizar y generar problemas en Europa, especialmente en España, ¿no? Pues esto es lo mismo. El chavismo y el bolivarismo de Maduro, con su dinero, intentó desorganizar a los países vecinos para que no fuese un problema tampoco para él, ¿no? Y si pudiese aumentar su visión socialista, mejor, ¿no? Pero lo importante es que para Estados Unidos, me lo estás afirmando, está anunciando y a bombo y platillo que bloquea a los petroleros sancionados para no financiar el régimen bolivariano, pero sigue comprando petróleo legalmente. Por lo tanto, si tú no quieres financiar, tienes que bloquear todo. Y no es el tema de Ucrania. Es lo mismo. Esto es como nosotros. Es decir, nosotros, los europeos, sancionamos el petróleo ruso, pero seguimos comprando petróleo ruso en algunos países. ¿Por qué? Porque no se puede. Es decir, una cosa es el pensamiento, una cosa es los deseos y otra la realidad, ¿no? Tú cuando eres Estados Unidos y tienes las refinerías de Texas hechas para el tipo de petróleo venezolano, no puedes dejar de comprarlo. ¿Por qué no le puedes meter Brent ahí? Porque no, tiene que cambiar todo el proceso industrial. Entonces tú al final puedes decir, no, yo quiero sancionar e impedir que salgan los petroleros de Venezuela, eso sí, no, que viene para Texas. O sea, si tú quieres hacer una guerra económica,
¿Me estás entendiendo? Es decir, no, sí. Fíjate, hay muchos elementos ahí. Todo, que empezamos con Ucrania y terminamos con el petróleo y la relación Venezuela-Estados Unidos. Es lo mismo, porque ahora si quieres vamos a Ucrania, ¿no? Es decir, lo que quiero explicar con esto es que el tema de la geopolítica es muy compleja, porque hay que entender que Trump hace cosas no por geopolítica, no por extender solamente los intereses estadounidenses en América, que es verdad, eso sería geopolítica del libro, ¿no? Sino también por política interna. Es decir, a un estadounidense a día de hoy, cuando él llegó al poder diciendo que era el presidente que no tuvo guerras en su mandato anterior y que él era un aislacionista, contrario a las intervenciones militares, ¿cómo le puedes vender una intervención militar en Venezuela? Aunque sea cierta que tú quieres acabar con el gobierno comunista de Maduro, tú no le puedes vender a un tejano que te votó por aislacionista. Entonces tienes que inventar una excusa o exagerar una excusa, que es la guerra al narco. La guerra al narco es una excusa que le viene bien, porque aparte le sirve como luchador por los valores tradicionales, porque las drogas van en contra de la familia, y es verdad. Pero no es más que una excusa. Y esto no significa que yo no esté a favor ni en contra. Pero quiero explicaros eso. Y todo se conecta con problemas de agenda interna de él. Si nos vamos antes a su afición por las chicas guapas, que bueno, es un problema que tiene muchos, hay que irse al caso que está en todas las noticias, que se están entregando documentos del caso Epstein y salen de todos menos de una persona que todo el mundo sabe que saben todas las fotos y no salen las fotos, ¿no? E incluso en documentos censurados, ¿no? Las palabras que coinciden justo con el huequito, tachado con tipes, son palabras que nos recuerdan al actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, el caso Epstein es lo primero que tenemos que tener en cuenta en cualquier acto que haga Trump en política interna y política exterior. Es decir, hay una película que se llama Cortina de Humo, no sé si la viste. No. Una película estadounidense, no sé, de los 90 o por ahí, que hay un presidente de Estados Unidos con un affair sexual y para que no salga el escándalo se inventan una guerra. Dicen, vamos a inventarnos un país. Inventaban un país en la zona de Yugoslavia, buscaban una niña con un gatito, hacían un montaje de la foto y empezaban a mover en los telediarios, en los periódicos, a la niña con el gatito, que era, digamos, atacada a su familia y todo eso por unos miembros de una facción, no sé qué. Entonces, malísimos. Empiezan a generar una guerra, que es la cortina de humo. Entonces, ahora mismo, cada vez que salga algo del caso Epstein, veremos un pico en el ataque a Venezuela. Pero sin llegar a ser un gran ataque. Por algo que tú y yo hablamos. Es decir, el despliegue militar, la posibilidad de pérdidas humanas en un ataque terrestre. Estados Unidos no quiere eso. Por lo tanto, veremos acciones cinéticas, lo que se llama ahora acciones cinéticas, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso del bombardeo posible terrestre, que no hay fotos por ahora. Estados Unidos no filtró fotos, no hay fotos. Hay pensamientos de que pudo ser algo que está quemando en Venezuela, pero es una lucubración, es un pensamiento, porque como no se sabe qué día fue hace unos días. No se sabe ni siquiera si fue dentro de Venezuela, porque él no habla de eso. Claro. Lo veremos después, porque cuando dijeron el primer ataque a una lancha, tardaron unos días en mostrar la lancha, ¿vale? Es imposible que haya habido un ataque y no haya una grabación. Es imposible. O sea, en este siglo XXI todo se ve. Y todo soldado va acoplado a un sistema de mando y control digital y por tanto llevan cámaras. Sí, todo, claro. Acuérdate que ya en la época de Obama, cuando mataron a Bin Laden, vimos después las escenas que llevaban en cada casco los soldados, ¿no? Es decir, eso no se va... No, es imposible que no lo veamos. O un satélite que lo enfoca, ¿no? Por lo tanto, lo vamos a ver. Y yo creo que fue real el ataque, no te burlas. Pero quiero que entendáis que todo va en una agenda que es política, no es en sí una lucha por unos valores, ¿me entendéis? Total. No es un cruzado en defensa de las democracias occidentales y los valores occidentales. No. Porque si no, no haría lo que hace con Ucrania. Y a eso nos quiero enfilaros. Es decir, a Ucrania se le deja de lado cuando Ucrania está en esta situación por querer ser parte de los valores occidentales, por querer dejar de ser parte de Rusia y querer ser, no, parte de Rusia, si me entendéis, parte del área de influencia rusa y querer ser parte del área de influencia de la Unión Europea. Y ahí empieza todo, y empieza toda la guerra y empieza todo el problema. El problema viene en que quieren vivir como sus amigos, sus vecinos los polacos y sus vecinos los rumanos, que mejoraron su nivel de vida 5 veces porque entraron a la Unión Europea, mientras que ellos quedaron mal porque vivían bajo la influencia rusa, ¿no? En una máquina del tiempo. Claro, Francisco,
intentemos, a ver si... Ahora voy a Ucrania. Exacto, a lo de Ucrania. No, para aprovechar el tiempo que intentar no alargarlo tanto. ¿A dónde va la guerra de Ucrania y Rusia? Vale, en todo el 25, para resumen, Rusia tomó el 0,98% menos 0,93% del territorio ucraniano. Se hace, es verdad que no para de avanzar, Rusia avanza, pero lo importante es ver cómo avanza. A centímetros, pero avanza. Avanza a centímetros, pero cada centímetro o kilómetro que avanza le supone decenas de vidas. Y eso es algo que Rusia asume porque es un país autocrático, aunque votan y hacen todo lo que quieras, entre el nacionalismo, entre la pobreza de la gente, que por $30.000 al cambio se apuntan como contrato al ejército ruso, que lo cobran un mes porque poco más duran de media, no llegan a 20 días de media en el frente de batalla, van a la guerra, pero ya no van por Rusia, por la creencia en la nación rusa, van porque les pagan $30.000 y porque les pagan a sus viudas una pensión de viudedad que corresponde a casi 3 veces el salario medio de un trabajador ruso. Entonces, claro, no estamos hablando de una lucha nacional en la que todo el mundo está a favor de la guerra. Eso al principio sí. Cuando funcionó, la guerra iba a durar poco, el avance iba a ser muy rápido. Al principio, cuando se empezó a haber problemas, empezaron a ir voluntarios creyendo en que era un problema nacional y tal, pero a partir del primer año de guerra, cuando se hizo la movilización en septiembre del 22 y 1 millón de rusos escaparon por la frontera para no ser llamados de reservistas, cuando se llamaron a 300.000 reservistas en el 22, 1 millón de rusos escaparon para no querer ir a la guerra. Eso muestra también que no todo el mundo está a favor de la guerra, cuando 1 millón se van, o no están a favor de morir en la guerra, que mueran otros, ¿se me entiendes? ¿Qué es el problema? No, el problema es ese, es que muchos rusos están a favor de la invasión, pero no quieren morir ellos. Porque el nacionalismo no es estúpido. Yo puedo ser muy nacionalista, lógico, claro. Que mueran los hijos de otro. Decía Patton, o decía este actor en la película Patton, no es que tú mueras, el patriota no es que tú mueras por tu patria, es que otro hijo de puta muera por la de él. Suya, sí. Ahora, Francisco, ¿crees que en algún momento Ucrania tuvo oportunidad de ganar? Ganar. El único momento que pudo tener una posibilidad real fue el 22-23, cuando en el 22 vino el contraataque en octubre, que se recuperó toda la zona de Jersón y de Liman. Ahí, en Jersón, hubo un momento que pudo cambiar la guerra. Pero ahora se filtró información este año y demuestran el porqué. Yo lo explico rápidamente. Jersón estaba en la orilla occidental del río Dnieper. Ahí había 20.000 soldados rusos. Y el avance ucraniano estaba a punto de embolsar a los rusos en la ciudad de Jersón. El puente de Antonov, un puente que unía, Jersón con la zona ocupada por los rusos, fue dinamitado con ataques de HIMARS y artillería ucraniana. No tenían forma de escape, casi. Estaba casi destruido el puente. Y de repente se para el avance ucraniano y les dejan escapar a los 20.000 rusos. Claro, si esos 20.000 hubiesen quedado embolsados, Rusia se hubiese encontrado en una situación muy difícil. ¿Cómo vendía a su pueblo que estaba en la victoria? Pero Rusia, al parecer, se está filtrando la información que llamaron a Washington, llamaron a la OTAN, llamaron a Berlín, a Francia también, a decirles que si pasaba algo con esos 20.000 hombres, iban a lanzar una bomba táctica. Y se lo creyeron de verdad. Fue el único caso que yo creo que se creyeron de verdad la posibilidad de una bomba nuclear táctica en Ucrania. Ese hecho de que esos 20.000 soldados volviesen al frente les sirvió a los rusos para estabilizar la línea Surovikin, ¿no? Y a partir de ahí fortalecieron las defensas y en el 23, en verano, cuando Ucrania intentó romper la línea, con una ofensiva que a mí me pareció desde el primer momento muy débil, con 5 carros de combate destruidos, se habló del fracaso de una ofensiva. 5 carros mueren, son destruidos en cada ofensiva rusa y en cada día hace 3 o 4 últimamente. Es decir, perder 5 carros de combate es inherente a cualquier opción militar. Tendrían que haber mandado a lo mejor 100 y que de esos 100 hubiesen llegado 30. Pero Ucrania tiene pocos medios y una cosa que de diferencia de Rusia, que es el cuidado de sus hombres. Intentan no sacrificarlos. Y eso hizo que perdiese esa oportunidad en el 23. A partir de ahí, Rusia tiene un potencial humano que le permitió llamar a más tropas y esas tropas son las que fue sangrando diariamente hasta llegar al 1,5 millones de bajas que son muertos y heridos en la guerra, ¿no? Estamos hablando de 1,5 millones de bajas en un conflicto y se calcula, según las cifras oscilan, ¿no? 150.000 confirmados, que están en las lápidas contadas de soldados rusos, a 250.000. Claro, brutal. Es brutal. Por lo tanto, cada kilómetro que avanza Rusia
esa base de muertos, ¿no? Y ahora cambió de tácticas. Al principio de la guerra eran líneas, o sea, columnas de vehículos blindados. Cuando empezó la guerra estática, intentaron avanzar con columnas blindadas que eran destruidas. Intentaron atacar con columnas blindadas cubiertas de gallinero, ¿no? Cogían una caseta, le ponían las chapas y cubren al carro blindado y lo convierten en una especie de tortuga. Los eliminan igual. En el 24 asistimos al uso de la moto. La moto más barata. Eso sí, muy segura, si te da la metralla, a atacar en masa. Vimos unidades de 100 motos, 50 motos, 25 motos asaltando. Eran detectadas por los drones y destruidos. Pasamos a la táctica de pequeños grupos de motoristas. Vale, tienen más éxito porque no se les ve, o vienen en distintas zonas y pueden avanzar, pero también se les detectaba y los mataban. Y pasaron a la táctica de infantería andando 20 kilómetros. La zona de muerte de la guerra actual son 15 kilómetros. Antiguamente, una zona de muerte en la que el soldado no podía ni levantar la cabeza eran 500 metros. Lo que diferenciaba la tierra de nadie, no man's land, ¿no? La tierra de ningún hombre, a la trinchera. Esa zona, levantabas la cabeza y te mataban. Ahora, la zona en la que un soldado no puede estar tranquilo son 15 kilómetros. Ese dato no lo tenía. Sí, o sea, en 15 kilómetros lo que levante la cabeza la pierde. La pierde porque hay drones que están volando todo el rato y detectan un dron de observación y al poco te van drones cazadores. Ahora, para un soldado que está paseando solo por un campo, porque se perdió o va hacia su línea, lo detectan y van 5 drones a por él o más, hasta que lo matan. O vehículos que son emboscados en la línea de suministro de último momento, que son vehículos ligeros, tipo todoterreno, tipo buchanca, ¿no? Tipo furgoneta. Hay drones esperando, drones que están aparcados en las carreteras de los dos bandos y cuando detectan un vehículo lo despegan y va a cazar el vehículo. Es que estamos hablando de todo lo que se ve es destruido. Por lo tanto, Rusia durante todo el 24 usó mucho la moto y en el 25 usa grupos de infiltración, grupos de exploración. Lo que hace es meter 50 hombres dispersos, los sueltan a 15 kilómetros 20 de la zona de muerte y van avanzando poco a poco durante las noches hasta llegar a un lugar. Y pueden tardar en recorrer 15 kilómetros, pueden tardar en recorrerlo 15 días. Cuando llegan ahí, como los ucranianos tampoco están, porque hay pocos ucranianos, a lo mejor en una zona de 1 kilómetro puede haber 5 ucranianos que están de observadores, los ucranianos a veces... Los rusos sobrepasan la posición ucraniana sin luchar y sobrepasan la posición. Los ucranianos quedan como una ficha de ajedrez, ¿no? ¿Me entiendes? Como un damero. Claro. Se entremezclan posiciones rusas y ucranianas en una inmensa zona gris. Y esa zona gris hace que incluso el hecho de que haya un ruso en un lugar no se pueda decir que está conquistado hasta que ya no queda ningún ucraniano. Y por eso los mapas ahora tienen zonas grises cada vez más amplias. Y eso hace que esta guerra primero tengas que llegar a un lugar, convertirlo en zona gris, es decir, que haya algún soldado tuyo ahí. Y eso se hace con pequeños grupos de infantería. Esos grupos que van entrando 2 una noche, ponen una bandera, lo matan con un dron, otro aparece al día siguiente, se cuelan por una alcantarilla, encuentran una zona para entrar un día de niebla, por ejemplo, que hay niebla, entran y no les ven los drones y lo ponen en gris. Y ya algunos dicen conquistada la ciudad de Pokrovsk, ¿no? Porque hay un soldado ruso que puso una bandera. Pero la realidad es que está solamente un soldado ruso que puso una bandera y como mucho el que le grabó. 2. Entonces, al día siguiente llegan otros 4. Ucrania contraataca y manda a 2 hombres, o 3 no más, a que maten a esos 2. Y así están un tiempo. Y eso es la llamada guerra en la zona gris, ¿no? Esa zona gris del mapa. Y después, el que lo quiere conquistar tiene que consolidar la posición, que es mandar más tropas. ¿Qué pasa? Que cuando manda muchas tropas en vehículos mecanizados, lo ven y los destruyen. Entonces, ¿qué hace? En vez de mandar grandes columnas de vehículos motorizados, vuelve a mandar gente andando. Y ese avance es muy lento. Por ejemplo, aunque lleguen a un lugar, el avance nunca va a posibilitar una maniobra de embolsamiento, que es lo que siempre se hizo en la guerra, ¿no? Intentar embolsar al enemigo y hacerle una bolsa y capturar soldados. ¿Por qué? Porque el otro camina a pie. Es decir, los alemanes en la batalla de Kiev embolsaron a 500.000 soviéticos porque hicieron un embolsamiento con vehículos acorazados. Pero tú andando no lo puedes hacer, ese embolsamiento. Por lo tanto, es imposible victorias decisivas en esta guerra porque hay poca gente en ambos bandos, pero incluso, aunque tú acumules muchos en un lugar, los otros no son más de 50, que son capaces de escapar porque tú no eres capaz de cerrar el cerco de una forma real. Entonces la guerra va muy despacio. Hay avances en el mapa,
pero no consolidaciones de terreno. Lo que pasa que si Rusia no puede atacar con blindados, Ucrania tampoco puede, porque ayer pasó que Ucrania intentó hacer 2 contraataques, el jueves intentó hacer 2 contraataques, ¿hoy qué es? El domingo, intentó hacer 2 contraataques masivos, y en esos contraataques masivos fueron destruidos porque fueron localizados. Es decir, tú al final, si mueves muchas tropas, te van a localizar los drones y te van a mandar enjambres de drones que te van a destruir. Por lo tanto, la guerra es muy lenta. Y para avanzar ese 1% del territorio, Rusia pudo perder, entre muertos y heridos, más de 600.000 soldados. E incluso Rusia se ve forzado a mandar soldados heridos al combate. No hay bajas médicas, los vuelven a meter como operativos. De hecho, vemos imágenes muy duras de gente con muleta en primera línea de batalla. Es decir, porque no se dan bajas médicas, porque hay que... A ver si me entiendes. Claro. No te van a mandar refuerzos porque tienes enlistados a soldados. Entonces te van Claro, porque eso en algún momento puede ser entonces lo que revierta o lo que vaya en contra de la misma Rusia. Claro. Lo que está haciendo Ucrania es intentar crear zonas de muerte. Es decir, menos en la zona de Juliapole, que hubo una caída del frente, debido a que era una unidad de Guardia Nacional de segunda categoría que cayó y hubo un avance ruso potente. En la zona de Pokrovsk, que es la zona, digamos, principal de la ofensiva rusa del 25, lo que Ucrania está haciendo es una llamada kill zone, ¿no? Una zona de muerte. Decir a los rusos, ir allí, que yo, esta ciudad, os la entrego, digamos, os la entrego entre comillas, hay combates duros, pero ir allí y en el camino de avance, desde la retaguardia cercana rusa hasta la primera línea en Pokrovsk, esos 15 kilómetros, los drones ucranianos van destruyendo todo lo que avanza. Y los pocos que llegan a la Pokrovsk se enfrentan a un combate urbano también. Entonces, hay ofensiva, contraofensiva. La ciudad de Pokrovsk se anunció que fue capturada por Rusia hace meses, pero siguen los combates y sigue habiendo ucranianos que entran y salen de la ciudad de Pokrovsk cada poco. Minorad, que es una ciudad que está al lado, se hablaba de embolsamientos y los embolsamientos existen, pero no son capaces de impedir la entrada y salida de suministros, porque no tiene suficientes tropas para cerrar el frente. Por ejemplo, hay una novedad ahora, que es la logística con drones. Ucrania y Rusia son capaces de proveer alimentos con drones voladores y con drones terrestres a sus hombres. Es decir, ya no hace falta arriesgar un convoy de pickups de vehículos, no, lo llevas en un UGV, que es un robot terrestre, o en un octocóptero, puedes llevar 50 kilos de suministro. Por tanto, estás, claro, hablando de un nuevo tipo de guerra. Y no hace falta tener 500 hombres para defender una ciudad. A lo mejor con 50 y operadores de drones en la retaguardia cercana a 10 kilómetros, eres capaz. Claro, que no son drones que cuestan $100.000, son drones que, 500. Vaya que... No, un dron medio kamikaze ucraniano cuesta 500 euros. Cuesta más el obús de artillería que se le pone que el dron. Son de un solo uso, muy baratos, se imprimen en impresoras 3D, se hacen en nivel casero y cuestan 500 euros, que junto con el obús 1.000. Con 1.000 puedes destruir un carro de combate que cuesta millones. Es lo que cambió la guerra, totalmente. Entonces, claro, esto hace que la guerra sea distinta y el coste del avance ruso, que es verdad que avanza, y Rusia tiene que mostrar que avanza, no le importan las bajas, porque primero, las bajas, en su opinión pública, no se habla de ello. Y los altavoces del Kremlin en todo el mundo, especialmente en lengua hispana, están muchos en España, para dar mensaje, no para España, sino para Hispanoamérica, ¿no? Hablan siempre de que Rusia avanza, pero no se meten a mostrar el coste de cada kilómetro cuadrado. Es decir, ¿Rusia puede aguantar? Sí podrá aguantar. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando muere gente de Siberia, no importa mucho. Cuando mueren buriatos, tampoco. Cuando mueren uzbecos, tampoco. Pero cuando empiezan a morir moscovitas de clase media, que no vayan a la guerra voluntarios por $30.000, sino que se les llame a filas, vamos a ver si va a haber o no presión social. Porque es lo que digo, es decir, la guerra es muy bonita si mueren los pobres. Si empiezan a morir los hijos de los ricos, que es algo que no vamos a ver nunca, cambia el tema. Y el problema es que está ahí. Los ultranacionalistas rusos, Girkin, que es uno de los culpables del 2014, un ruso que se hizo pasar por independentista del Donbass y dio el primer golpe militar en Donetsk, en la cárcel, o está en la cárcel en Rusia, lo dijo. Esta guerra no va a triunfar nunca Rusia porque es imposible sin llamar a filas a toda la población. Pero Putin no quiere llamarlos porque sabe lo que puede pasar. Esto va unido al siguiente punto, y ya acabo.
lo que para mí es más importante. Estados Unidos este año impuso sanciones económicas duras. Alguien dirá, ¿pero no llevaban 3 años de sanciones económicas? Sí, pero el gobierno de Biden y el gobierno de Trump no había puesto sanciones directas a Rosneft, que es la petrolera más importante y la que exporta todo el petróleo ruso. Tras el último fracaso de negociaciones, creo que fue la de octubre o por ahí, impuso la sanción a las empresas que comercien con Rosneft. Y eso impone que muchos países dejen de comprar petróleo ruso. Y bien, eso funciona hasta cierto punto. Pero lo que funcionó, sí, y Estados Unidos lo deja hacer, y aquí es cuando entra la diferencia entre Trump y el Estado profundo, es las sanciones cinéticas ucranianas. Es decir, Ucrania lleva todo el año 25 atacando refinerías que afectan a la economía interna rusa porque se quedan sin diésel, se quedan sin posibilidad de gasolina para algunas gasolineras rusas, y al final la población empieza a notar que está en guerra porque le sale más cara la gasolina y le sale más caro todo. Porque al aumentar la gasolina aumenta todo. Todo. Sobre todo que tienes que racionar la gasolina y tienes que decidir, ¿esta gasolina qué va? ¿Para la agricultura o para los carros de combate? Entonces Ucrania atacó todas las refinerías, combustibles, depósitos, y en el segundo semestre del 25 empieza a hacer lo que a mí me parece más interesante, que es el ataque al sistema de exportación ruso. Ataca oleoductos, bombas de presión de los oleoductos, es decir, los sistemas que hacen que el petróleo se mueva, y desde hace 3 meses los puertos de extracción en el Mar Negro. Ataca en Novorossiysk y en Topsa, ataca el lugar en el que el barco mete el que el oleoducto mete el combustible en los barcos. Claro, eso hace que las exportaciones se reduzcan. Pero es que desde hace 1 mes y medio, más o menos, Ucrania cambia todavía más las cartas y empieza a hacer ataques a barcos sancionados de la flota fantasma rusa, ¿no? Lo que Trump está haciendo ahora, Ucrania ya lo hizo hace un tiempo, que es atacar con drones barcos petroleros vacíos de la que vuelven a cargar a Rusia, los atacan en el Mar Negro. Van 3 ataques y otro cuarto extraño, que yo ahí tengo mis dudas, que fue, creo que fue en, no sé si fue en Senegal, creo que fue en Senegal, se hundió un barco tras 2 explosiones, y otro ataque en el mar Mediterráneo que se está grabado con un dron lanzándole granadas a la parte superior de las tuberías de un petrolero vacío. Al final, ¿qué es la idea? Es decir, barco de la flota fantasma. Cuidado si te acercas a Rusia. Eso hace que los seguros no le quieran a cualquier barco que esté en la lista y que se lo planteen incluso los que le vayan a comprar petróleo. Entonces, ahora Rusia tiene un problema, que tiene muchos barcos llenos de combustible dando vueltas por los océanos esperando un comprador. Y el comprador se lo va a comprar más barato. El precio ahora del petróleo ruso está entre 30 y 40, depende de los momentos. Digo 30-40 para no irme a una cifra exacta, porque no la tengo ahora mismo. Pero entre 30 y 40 dólares el barril. Sí, que es mucho más bajo, casi $20 por debajo del precio. El Brent, porque es que es el Brent es el bueno, digamos, el que se toma por referencia, y el Cáucaso es un poco de peor calidad, pero es que aparte le tiene que meter un precio inferior por el tema de las sanciones. Es decir, es brutal. A la larga sí que a Rusia le va a afectar, y por eso Rusia, en el fondo, está negociando a su manera. Es decir, se está reuniendo a negociar, porque él quiere la paz, pero quiere una paz con beneficio. Con beneficio, claro, ahí está el problema. Ahí no puede mostrar debilidad. Quiere decir, yo soy el gallo y vale, y le doy la paz para estos ucranianos que después son los desgraciados. Sí, claro. Pues no es la frase de Trump, de que Putin quiere que ganéis algo. Por supuesto, ¿no? Y que ahí también... Es una frase de vencedor de los dos. No, y que va de acuerdo al decálogo que tiene Trump de los 3 puntos que le enseñaron allí. Por cierto, uno de los abogados republicanos, que era también abogado de Reagan, que es Roy Cohn. Y ese Roy Cohn fue el que le intentó acercar a Reagan. Me imaginé, cuando lo dijiste, me imaginé de eso. Sí. Y Roy Cohn, una de las cosas que le dijo, de acuerdo a películas, documentales y a lo que estaba comentando el día de ayer, una de las cosas es maneja la retórica y maneja también las derrotas como victorias. Y eso también lo hace, es que los autoritarios son así, lo hace también Putin. Y me imagino que hacia allá van las cosas. Bueno, Francisco, mira, es que es difícil no ampliarnos porque todo va tejiéndose. Sí. Luego nos iremos metiendo por otras veredas para ir desarrollando los temas. Por el día de hoy, gracias, Francisco, por tu conocimiento. Por favor, dinos tus redes sociales, tus canales y tus libros. Primero, el libro que quiero que leáis, que tiene que ver con esto, es Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. En él explico
qué es la geopolítica, rápidamente, pero sobre todo explico el poder, la guerra del siglo XXI, cómo son. Aquí hablo de los drones, la automatización, la IA. Y después el libro se basa en una serie de claves geopolíticas, es decir, elementos que nos explican los conflictos que va a haber en el mundo. No explico cada conflicto, eso da otro libro, sino qué va a pasar. Y está la lucha por la energía, la lucha por las materias primas, las tierras raras, el juego que tiene que haber por el agua, el problema de las migraciones en el mundo, el problema que tiene la lucha entre autocracias y democracias, que para mí es el verdadero conflicto que está en mente. El populismo, el problema que tiene el populismo como como un medio para el fin de las democracias. Para llegar al poder, claro. Claro, el populismo no te lleva al poder, pero después del poder te lleva al fin de la democracia. Y eso es el problema que hay. Es decir, todos sí, los es que en los últimos años creo que pasa la veintena de autócratas que han llegado al poder por vías democráticas y luego no hay quien lo saque. No, el tema va por ahí. Es decir, en el libro establezco cuántos regímenes democráticos cayeron en dictaduras en los últimos años. Y hay un triunfo de las dictaduras. Porque la democracia tiene un problema, que es que es débil porque respeta la libertad de todos. Y el otro, solo hay una libertad, la que te indique tu líder, ¿no? Y después hay un problema también, que es el financiamiento de grupos en Europa y en vuestros países también, en toda América, para, desde dentro de las democracias, vender mensajes antidemocráticos, diciendo que tiene soluciones fáciles para problemas muy difíciles y que el problema es la democracia y sus debilidades, ¿no? Y la realidad es que la democracia en Europa nos permitió vivir unos tiempos de paz y prosperidad como nunca, y en América sería igual, siempre que no haya populismo en los dos lados. El problema es el populismo. Y el populismo tiende a un primer elemento, que es la división entre los culpables de los problemas y los que los sufrieron. Entonces, nosotros y vosotros hace que las democracias nunca puedan triunfar. Claro, es que son permeables, ese es el problema. La debilidad de las democracias es porque por su amplitud son permeables a populismos y a otro tipo de fenómenos. Sí. Pues eso todo lo explico aquí en El Mundo Convulso, claves geopolíticas. Y después, bueno, tengo otros libros que uno es de América, ese que os expliqué, la frontera norte, y otro que tiene que ver con el fin de la República Romana, que es Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, que es el tío de Julio César. Julio César fue alguien, no por ser Julio César, sino por ser el sobrino de Cayo Mario. Y es importante entender este personaje para entender el fin de la República Romana y el comienzo de la dictadura. Y tiene que ver con algo que estoy diciendo ahora mismo, la polarización. En Roma, en el siglo II, se empieza a polarizar la sociedad entre dos tendencias, los optimates y los populares. Dos tendencias políticas que radicalizan la sociedad. O eres de un lado o eres de otro, no hay término medio. Empieza la violencia callejera, empiezan las purgas, cuando alguien llega al poder mata o purga a los del anterior, y así eternamente, hasta que hay una guerra civil potente que acaba con la República y comienza el imperio, ¿no? Y así llegamos, bueno, de ahí venimos heredando algunas cosas. Sí. ¿Y tus canales de YouTube? Mis canales son dos, mira, aquí en la camiseta, mira, está este de aquí con el tío medieval, que es Bellum Artis, Historia Militar, que es el origen de todo. Yo soy historiador, bueno, yo soy abogado, pero después estudié la carrera de Historia y estoy en Internet gracias a la Historia Militar desde el 2011 en un blog, y desde el 2021 o 22 en serio en YouTube, ¿no? Como youtuber en directo. Y es el canal Bellum Artis Historia Militar. 100.000 seguidores ya, que es algo que estoy muy orgulloso. Ahí está la plaquita. Y el otro canal que está creciendo muchísimo, que es este, Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica. Y ahí es donde hago temas que coinciden contigo. Y vas a venir algunos días más aquí a Bellum Artis a hablar de Venezuela y de otras cosas que es muy interesante. Por lo tanto, hay dos Bellum Artis, historia y actualidad. Y nada más, estoy en todas las redes sociales, eso sí, el que quiera seguirnos. En Twitter es donde hago un seguimiento potente de la guerra de Ucrania y de otros conflictos, haciendo hilos, y os invito a seguirlo. Y nada más. Bueno, igual iremos compartiendo tanto yo por allá y tú por aquí. Francisco, gracias por tu tiempo, que tengas un excelente año nuevo 2026, en el cual, bueno, veamos también no solo el desarrollo de los sucesos, sino que el desarrollo sea para bien de la humanidad y para el desarrollo de cada uno de nosotros. Así que, y a las personas que nos ven, recuerden suscribirse, recuerden criticar, recuerden darle like y siempre agradeciendo su participación en estos programas. Pues bueno, Francisco, todo por hoy, cuídate y tenga un excelente día. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.